Lo vi todo en un instante, el cuchillo hundido en su pecho, la sangre brotando como un río rojo contra la camisa blanca impecable de mi hermana. Y su sonrisa, esa maldita sonrisa de traidora, congelada en el rostro mientras caía al suelo de mármol de la catedral. No fue un asesinato impulsivo, fue el primer pago de una deuda que ella me debía desde que vendió mi alma por un puñado de euros y el amor falso de un hombre que juró protegernos. Y mientras la policía irrumpía, con sirenas ululando como lobos en la noche barcelonesa, yo solo pensé, esto es solo el comienzo. Puta. Ahora pagarás con todo lo que amas. Me llamo Elena Vargas. Y si alguna vez has sentido que el mundo se desmorona bajo tus pies como un acantilado erosionado por el mar furioso de la Costa Brava, entonces sabes un poco de lo que viví esa noche en la Sagrada Familia. Tenía 38 años, una carrera como abogada en un bufete de élite en el Eixample, y una vida que parecía tallada en el mármol de Gaudí, impecable por fuera, pero agrietada por dentro. Mi hermana mayor, Carla, 5 años más que yo, siempre había sido la sombra que me eclipsaba. Desde niñas en aquel piso humilde de Gracia, donde nuestra madre cosía hasta sangrar los dedos para pagar el alquiler, Carla era la bella, la astuta, la que robaba miradas y oportunidades. Yo era la callada, la que estudiaba hasta el amanecer mientras ella salía a bailar en las Ramblas. Pero todo cambió cuando conocí a Javier Ruiz. Él era el tipo de hombre que hace que Barcelona parezca un sueño, alto, con ojos del color del vino Priorat, y un negocio de importación de vinos que lo convertía en rey de las cenas en terrazas con vistas a la ciudad. Nos encontramos en una gala benéfica en el Palau de la Música, donde yo defendía a una viuda contra un banco usurero. Él me ofreció una copa de cava y una sonrisa que prometía estabilidad. 6 meses después, nos casamos en una ceremonia discreta en Montserrat, con el monasterio como testigo de nuestros votos. Carla fue mi dama de honor, riendo con lágrimas en los ojos mientras jurábamos amor eterno. Eres mi salvación, Elena, me dijo Javier esa noche, besándome bajo las estrellas. Y yo le creí. Dios, ¿cómo le creí? Los primeros años fueron un idilio. Compramos una casa en Sarria, con jardín donde plantamos olivos que recordaban a nuestra infancia en el pueblo de la madre, cerca de Girona. Javier expandió su negocio, y yo ascendí en el bufete, manejando casos de corrupción que me dejaban exhausta pero triunfante. Tuvimos a Lucía, nuestra hija. Un milagro de rizos negros y ojos curiosos que iluminaba las mañanas grises de invierno. Carla, soltera y errante, visitaba a menudo, trayendo regalos extravagantes y chismes de la noche barcelonesa. Deberías salir más, hermana. La vida no es solo expedientes y pañales, me decía, mientras acunaba a Lucía con una ternura que yo envidiaba en secreto. Pero las grietas empezaron a aparecer como venas en una hoja de parra. Javier pasaba más noches en reuniones de negocios en Madrid o Valencia, regresando con el olor a perfume barato y excusas que olían a humo. Yo, ciega por el amor y el cansancio de criar a una niña de 2 años, lo ignoraba. Hasta que un día, revisando las cuentas del hogar, mi obsesión por los números, herencia de madre, encontré transferencias inexplicables a una cuenta en Andorra. Cientos de miles de euros, sifoneados de nuestra cuenta conjunta. ¿Qué es esto, Javier? Le pregunté esa noche, con Lucía dormida en mis brazos. Él palideció, pero su sonrisa fue un escudo. Es un préstamo temporal, amor. Para un socio en apuros. Te lo explicaré todo mañana. Y yo, idiota, esperé. La mañana siguiente no trajo explicaciones, sino silencio. Javier desapareció con nuestro coche, el Mercedes negro que tanto presumía en las cenas sociales. Llamadas sin respuesta, mensajes que se perdían en el éter. Corrí al banco,
solo para descubrir que nuestra cuenta estaba vacía, 450.000 euros evaporados. El corazón me latía como un tambor en las fiestas de la Merced. Llamé a Carla, desesperada. Ven, por favor. Algo terrible ha pasado. Ella llegó en taxi, con su melena rubia desordenada y un vestido rojo que gritaba inocencia fingida. Me abrazó mientras lloraba, prometiendo ayuda. Javier es un cabrón, Elena. Pero lo encontraremos. Juntas. Pasamos días en vela, contactando amigos, policía, incluso un detective privado que cobraba fortunas. Lucía, confundida, preguntaba por papá cada noche, y yo le mentía con sonrisas rotas. Volverá pronto, mi sol. Pero no volvía. En cambio, llegaron las deudas, facturas impagadas, el banco amenazando con embargar la casa. Vendí joyas. Pedí prestado a colegas avergonzados. Carla me prestó dinero de mi fondo de emergencias, dijo, pero era gotas en un océano de ruina. Una semana después, el detective llamó. Señora Vargas, su marido está en Málaga. Con otra mujer. El mundo se inclinó. Le pedí fotos. Y allí estaba, Javier, riendo en una playa de la Costa del Sol, con una rubia despampanante colgada de su brazo. Y detrás de ellos, en la arena, una sombrilla con el logo de una empresa de vinos. Pero no la suya. La de un competidor. Mi mente giró como un torbellino, traición no solo personal, sino profesional. Había filtrado secretos de mis casos contactos en el sector vinícola para un trato sucio. Y el dinero. Nuestro dinero. Financiaba su escape. La rabia me consumió como un fuego de San Juan. Confronté a Carla esa noche, mostrándole las pruebas. Ella palideció, pero sus ojos traicionaron algo, un destello de conocimiento. ¿Sabías algo?, le pregunté, voz temblorosa. Negó con vehemencia, jurando lealtad. Eres mi sangre, Elena. Nunca te traicionaría. La creí, porque necesitaba creer en alguien. Planeamos ir a Málaga, recuperarlo todo. Pero en el fondo, una semilla de duda germinaba y sí Carla, siempre tan cercana a Javier en aquellas cenas. ¿Había sido el puente? Los meses siguientes fueron un infierno de juicios y noches en vela. Gané un caso contra el banco, salvando la casa por un pelo. Pero perdí a Javier en divorcio, él alegó infidelidad mía, mentira burda basada en un email mal interpretado y se llevó la custodia compartida de Lucía. Cada fin de semana que la veía, notaba cómo ella volvía cambiada. Papá dice que mamá está loca. Mi mundo se reducía a batallas legales y el vacío en el pecho. Carla se convirtió en mi ancla, mudándose temporalmente a la casa para ayudarme con Lucía. Cocíamos paella juntas. Reíamos de recuerdos infantiles. Llorábamos por la traición. Los hombres son como el mistral, llegan fuertes y se van dejando ruinas, decía ella, sirviendo vino tinto. Pero la duda crecía. Encontré un mensaje borrado en su teléfono. J. Todo listo. Y confía en mí. Recuerda nuestro trato. J para Javier. ¿Y para Elena? Mi estómago se revolvió. ¿Cuánto sabía? ¿Cuánto había facilitado? No la confronté aún. Necesitaba pruebas. En cambio, empecé a planear. Como abogada, sabía que la venganza legal era lenta, pero letal. Empecé a reunir documentos, transferencias, correos hackeados por un informante anónimo, un amigo del detective. Descubrí que Carla había sido amante de Javier durante años. No solo eso, ella lo había introducido en el círculo de competidores, filtrando mis confidencias de casos que tocaban el sector alimentario. El dinero robado no era solo para su escape, era para comprar acciones en una empresa rival, usando mi nombre como prestanombre involuntaria. Habían planeado arruinarme, dejarme en la calle, para que Javier pudiera rescatarme como el héroe, consolidando su poder.
La furia me transformó. Ya no era la Elena dócil, era una tormenta contenida, calculando cada paso. Decidí no ir a la policía, aún quería que sufrieran en carne propia. Empecé con Javier, anónimamente. Filtré sus irregularidades fiscales a Hacienda. Vino una auditoría sorpresa, congelando sus cuentas en Málaga. Lo vi en las noticias locales, demacrado, jurando inocencia. Sonreí por primera vez en meses. Pero Carla. Ella era el veneno en mi sangre. La invité a la Sagrada Familia esa noche fatídica, pretextando una reconciliación espiritual. Necesitamos purgar el pasado, hermana, le dije. Ella aceptó, emocionada. Mientras subíamos las torres, con la ciudad extendiéndose como un tapiz dorado bajo el sol poniente, saqué el cuchillo de mi bolso, un souvenir de Toledo, afilado como la traición. Por Lucía, susurré, y lo hundí. Su grito se ahogó en el viento. Su cuerpo rodó escaleras abajo. La policía llegó rápido, testigos inocentes gritaban. Yo me quedé allí, manos temblorosas, sangre en la falda, pensando, ahora viene lo peor. La sala de interrogatorios en la comisaría del Scorch era un cubo de hormigón gris, iluminado por una bombilla fluorescente que zumbaba como un mosquito enfurecido. Olía a café rancio y desesperación. El tipo de lugar donde los sueños mueren y las verdades salen a flote como cadáveres en el puerto. Me sentaron en una silla metálica, esposas mordiendo mis muñecas, mientras un inspector con bigote recortado y ojos de halcón me escudriñaba. Señora Vargas, ¿por qué apuñaló a su hermana en un lugar tan sagrado? Su voz era calmada, pero cargada de juicio. Yo levanté la vista, no con lágrimas, sino con una claridad fría que me sorprendió incluso a mí. Porque ella mató mi vida antes que yo la suya. Le conté todo, no por redención, sino por estrategia. Como abogada, sabía que la confesión parcial es un arma de doble filo, das lo suficiente para humanizarte. Retienes lo que te salva. Hablé de Javier, de las transferencias, de la custodia robada. Omití mis planes de venganza contra él, eso vendría después. El inspector tomó notas, asintiendo con esa empatía fingida de los policías curtidos. Familia complicada. En Barcelona. Las traiciones familiares son como el tráfico en la ronda, inevitables y letales. Me llevaron a una celda esa noche. Un agujero con catre duro y eco de llantos lejanos. Dormí poco, soñando con Lucía, su risa en el parque de la Ciudadela, ahora silenciada por la sombra de un padre mentiroso. Al amanecer, mi socia en el bufete, Marta Latrungian en esta pesadilla. Una mujer de 50 años con gafas de montura gruesa y un corazón de acero templado en juicios perdidos. Llegó con un abogado penalista. Elena, esto es una locura. ¿Pero te sacaremos bajo fianza? Marta había sido mi mentora, la que me enseñó a navegar los pasillos resbaladizos de la justicia catalana. Ella conocía mis demonios, las noches en que lloraba por madre, muerta de cáncer cuando yo tenía 20, dejando a Carla y a mí solas contra el mundo. Tu hermana era tóxica, pero asesinato, eso te hunde. Asentí, pero en mi mente, el plan avanzaba. La muerte de Carla no era el fin, era el detonante. La fianza salió esa tarde, 50.000 euros, pagados con el último préstamo de Marta. Salí a la calle bajo un sol abrasador, flashes de periodistas cegándome como relámpagos. Elena Vargas, ¿fue por amor o por dinero?, gritaban. Ignoré las voces, subiendo a un taxi hacia Sarriá. La casa estaba intacta, pero vacía, lucía con Javier en Málaga, gracias a la custodia temporal que él había manipulado. Llamé a mi hija, voz quebrada. Mamá te quiere, mi amor. Pronto estaremos juntas. Ella balbuceó algo sobre playas y conchas, inocente en su dolor. Colgué,
Y la rabia regresó, caliente como el siroco. Marta me esperó en la cocina, con una botella de vermut y aceitunas. Cuéntamelo todo, Elena. Sin filtros. Y lo hice. Las amantes. Las filtraciones. El rol de Carla como cómplice. Marta palideció, pero no se sorprendió. Sospechaba algo. Carla siempre orbitaba demasiado cerca de Javier. Recuerda esa cena en el Atzebarri, cuando te dejó sola con los clientes para ir al baño con él. Asentí, recordando el pinchazo de celos que ignoré. Marta era mi aliada perfecta, divorciada 2 veces. Madre de un hijo rebelde. Entendía la traición como un vino amargo que se traga despacio. Usaremos esto en el juicio. Autodefensa emocional. Estrés postraumático por el robo. Pero necesitas terapia, Elena. Y distancia de Javier. Distancia. Ja. Mi mente ya trazaba mapas. Contraté a un jeque freelance, un chico de 20 y pocos de Poblenou, con tatuajes cibernéticos e ética flexible para rastrear las finanzas de Javier. 10.000 euros. Y te doy todo, cuentas, correos, hasta sus citas en Tinder. Pagado. 2 días después, tenía un dossier. Javier no solo había robado, había lavado dinero a través de viñedos falsos en Rioja, usando contactos que yo le había presentado en mis casos. Peor, Carla era su testaferro principal, firmando documentos en mi nombre forjado. Habían planeado venderme al mejor postor una vez arruinada. Javier me ayudaría a cambio de mi silencio eterno, consolidando su imperio ilícito. La ira se convirtió en cálculo. Empecé con llamadas anónimas a la Guardia Civil, tips sobre las irregularidades de Javier. Nada directo, solo semillas que germinarían. Luego, visité a Lucía en Málaga, volando en un Ryanair cutre, con el corazón en un puño. Él me recibió en su ático con vistas al mar, sonrisa de tiburón. Elena, qué tragedia con Carla. ¿Estás bien? Fingí duelo, lágrimas calculadas. Devuélveme a Lucía, Javier. Ella no merece esto. Negó, citando mi inestabilidad post-arresto. Pero vi el miedo en sus ojos cuando mencioné Haciende. Estás paranoica, dijo, pero sudaba. De regreso en Barcelona, el juicio por Carla se acercaba. La fiscalía pintaba un retrato de celos fratricidas, pero mi defensa, Marta al frente, argumentaba manipulación emocional crónica. Testigos, vecinos que oyeron discusiones, amigos que vieron las deudas. Y yo, en el estrado, conté mi verdad. Carla no era mi hermana, era mi verdugo. Me robó el futuro por un hombre que nunca la amó. El jurado, un mix de catalanes estoicos y inmigrantes resilientes, me miró con empatía mezclada con horror. El veredicto, homicidio involuntario. 5 años con probation y terapia obligatoria. Salí libre, pero marcada, asesina de sangre en los tabloides. Marta me abrazó fuera del tribunal. Es un comienzo, Elena. Ahora, reconstruye. Pero yo no quería reconstruir, quería demoler. Esa noche, solo en la casa, abrí el dossier del jeque. Allí estaba el twist que me heló la sangre, un email de Javier a Carla, fechado meses antes del robo. Elimina a Lucía del tablero. Un accidente en el coche la sacará del medio, Elena se derrumbará, y todo será nuestro. Mi hija. Mi Lucía. Habían planeado matarla. Un accidente en la autopista A2. Sabotaje en los frenos. Todo para quebrarme por completo. El mundo se tiñó de rojo. Lágrimas calientes rodaron, pero no de tristeza, de una furia primordial, como la de una madre leona en las sierras de Montserrat. Javier no era solo un ladrón, era un monstruo. Y Carla, su cómplice, había muerto demasiado rápido. Ahora, el verdadero objetivo respiraba en Málaga, jugando con mi niña como si fuera un peón.
Llamé a Marta a medianoche. Necesito tu ayuda. No para salvarme. Para acabar esto. Su silencio fue largo, pero su respuesta, dime cómo. Barcelona en otoño es una traidora. Vientos frescos que prometen renovación, pero lluvias repentinas que ahogan las esperanzas como el besos desbordado. Caminaba por el Passeig de Gracia, con el Gaudí de la Pedrera mirándome como un ojo acusador, mientras tramaba el siguiente movimiento. Marta y yo nos reunimos en un café discreto de Elborn, rodeadas de turistas ajenos a mi tormenta interna. Ella sorbía su cortado con manos temblorosas por primera vez. Vi miedo en sus ojos, y yo desplegué el email impreso sobre la mesa de mármol. Lee esto, Marta. No es venganza, es justicia. Sus labios se apretaron en una línea fina. Elena, esto es dinamita. Si lo usas, te arrastrará a ti también. Lucía necesita una madre, no una mártir. Pero yo ya no era madre en el sentido convencional. Era una viuda de ilusiones. Una guerrera con cicatrices frescas. Lucía necesita justicia. Javier planeó matarla. ¿Entiendes? Mi niña de 4 años. En un coche con frenos sabotados. Las palabras salían como veneno. Y Marta, pragmática hasta la médula, asintió lentamente. Bien. Pero lo hacemos limpio. Nada de cuchillos esta vez. Usamos la ley como espada. Planeamos en susurros, ella, con sus conexiones en el colegio de abogados, filtraría el email a un fiscal anticorrupción en Madrid. Yo me encargaría de la presión personal, viajaría a Málaga, confrontaría a Javier, grabaría cada palabra traidora. Sé cuidadosa, advirtió Marta. Los hombres como el noquen sin morder. Asentí. Pero en mi bolso llevaba un grabador digital y un spray de pimienta, herramientas de una mujer que había aprendido a bailar con demonios. El vuelo a Málaga fue un borrón de nubes y turbulencias internas. Alquilé un coche en el aeropuerto, un Fiat rojo chillón que contrastaba con mi humor sombrío, y conduje hacia su ático en el Pedregalejo. El mar Mediterráneo brillaba inocente, olas lamiendo la costa como lenguas mentirosas. Aparqué frente al edificio, un monolito de vidrio y arrogancia, y subí en el ascensor con el estómago revuelto. Lucía abrió la puerta, con un vestido de flores y sonrisa radiante. Mamá. La abracé hasta que doliera, inhalando su olor a vainilla y arena. Javier apareció detrás, camisa desabotonada, copa de vino en mano. ¿Elena? No esperábamos. Su sorpresa era genuina, pero efímera. Traje regalos para Lucía. Mentí, entrando con una bolsa de Toys R Us. Jugamos en la terraza, mi hija apilando bloques de playa. Yo fingiendo normalidad, mientras Javier merodeaba. Ojos calculadores. Esa noche, lo envié a comprar paella en un chiringuito local por los viejos tiempos. Y cuando se fue, saqué el tema con Lucía. Papá te lleva mucho al mar. Ella asintió, pero añadió, a veces discute con tita Carla por teléfono. Dice cosas feas. Mi corazón se partió. Carla, muerta, aún envenenando desde la tumba. Javier regresó con platos humeantes y vino de su nueva bodega. Cenamos en la terraza, Lucía devorando gambas mientras el sol se hundía en púrpura. Hablemos, Javier, dije cuando ella se durmió en el sofá. Nos sentamos frente al mar, grabador oculto en mi bolsillo. Sobre el email. El que enviaste a Carla. Su rostro se congeló, copa a medio camino. ¿De qué hablas? Fingí ignorancia herida, planeaste matarla. A nuestra hija. ¿Por dinero? ¿Por poder? El silencio se estiró como una cuerda tensa. Luego, rió una risa hueca, como el eco en las cuevas de Nerja. Estás delirando, Elena. Eso es calumnia. Carla era inestable. Inventaba locuras. Presioné. Voz baja y letal, sé de los frenos.
Javier. El mecánico en Girona que pagaste para sabotearlos. 5.000 euros por un chequeo rutinario que casi cuesta la vida de Lucía en la 2. Mintió sobre el mecánico, lo había investigado, pero vi el pánico en sus pupilas dilatadas. Escucha, amor. Fue un error. Carla me presionó. Quería más dinero para su adicción cocaína, ¿sabes? Y amenazó con contártelo todo. El plan era bluff. Nunca lo haríamos. Mentiras sobre mentiras, pero el grabador capturaba cada sílaba traidora. Entonces, ¿por qué pagaste al mecánico? Insistí. Sudaba ahora, camisa pegada a la piel. Para callarla. Para protegernos. Elena, ¿te amo aún? Podemos empezar de nuevo. Olvida esto. Lo dejé allí, con su súplica colgando en el aire salino, y me fui al amanecer, besando a Lucía dormida. Mamá vuelve pronto, mi vida. En el avión de regreso, envié el audio a Marta. Es oro puro. Ella respondió, fiscal ya mordió el anzuelo. Redadas en Málaga mañana. El clímax estalló como una tormenta en la Costa del Sol. Vi las noticias en mi teléfono mientras aterrizaba, redada en el ático de Javier. Agentes con chalecos antibalas irrumpiendo. El esposado en Baxes frente a las cámaras. Cientos de mails en efectivo escondidos en botellas de vino huecas. Documentos falsos. Y el golpe maestro, pruebas del sabotaje automovilístico. El fiscal lo acusó de intento de homicidio, fraude fiscal y lavado. El diablo del vino, titularon los diarios andaluces. Pero la euforia duró poco. Javier, desde la cárcel, contraatacó, demandó custodia total de Lucía, alegando mi historial violento por lo de Carla. El juez, un hombre de leyes estrictas, concedió audiencia de emergencia. Volé de nuevo a Málaga, Marta a mi lado, para pelear en un tribunal asfixiante de formalismos. Señora Vargas, dijo el juez, su hermana. Eso pesa. Presenté el audio, el dossier, todo. Él es el monstruo, excelencia. Planeó matar a su propia hija. El jurado no. En custodia es el juez solo, escuchó. Frunció el ceño. Pero Javier, con su abogado caro, pintó un retrato de mí como obsesiva, celosa, capaz de fabricar evidencias. La decisión cayó como un mazazo, custodia temporal a servicios sociales. Visitas supervisadas para ambos. Lucía. Mi Lucía. En un hogar faste en Marbella hasta el juicio final. Grité en el pasillo del tribunal. Voz rompiéndose. ¿Cómo puede ser? Él es el criminal. Javier. Libre bajo fianza millonaria. Pasó a mi lado. Susurrando, te lo advertí. Elena. Ahora pagarás con ella. La desesperación me envolvió como niebla en el puerto de Barcelona. Marta me llevó a casa, inyectándome calmantes. Aguanta. El juicio penal lo hundirá. Pero en la oscuridad de mi habitación, con fotos de Lucía en la mesita, el H símbolo 1ED1 y H símbolo 1EADN me mordió. ¿Había ido demasiado lejos? Carla muerta. Javier en ruinas. Pero mi hija. Perdida en el limbo. Lloré hasta el alba. PH símbolo 1EABNN símbolo 1EDN9 mezclada con un vacío que dolía más que cualquier herida. Entonces, el twist, un sobre anónimo llegó por correo. Dentro, una carta de Carla, escrita semanas antes de su muerte. Elena, si lees esto, es porque todo salió mal. Javier me obligó, pero no todo es como crees. Él no planeó lo de Lucía. Yo sí. Por celos. Quería que sufrieras como yo sufrí viéndote feliz. Perdóname, o mátame. Tu hermana rota. El mundo se invertía. Carla. No Javier. Ella, la amante despechada, había urdido el sabotaje para rompernos. Javier era culpable de robo, de traición, pero no de eso. Mi venganza.
¿Contra el hombre equivocado? El suelo se abrió bajo mí. Toantín se convirtió en pánico. Había destruido a Javier por una mentira de Carla. Pero peor, si él lo descubría. Usaría esto para robarme a Lucía para siempre. La carta de Carla ardía en mi mano como una brasa de la purga de Fallas. Cada palabra un clavo en mi conciencia ya lacerada. Me acurruqué en el suelo de la cocina de Sarria, con el aroma a jazmín del jardín filtrándose por la ventana, y releí aquellas líneas garabateadas con tinta temblorosa. Te envidié desde niña, Elena. Tú, la fuerte, la que conquistó Barcelona sin mancharse. Yo, siempre la sombra. Javier me prometió amor, pero fue un espejismo. El sabotaje fue mío, para que perdieras todo y yo pudiera tenerlo a él. Si me odias, hazlo. Pero salva a Lucía. Lágrimas saladas empañaron el papel, borrando bordes. Pero no el horror, mi hermana, muerta por mi mano. Había sido el verdadero demonio. Llamé a Marta a las 3 de la mañana. Voz ronca como grabado. Ven. Ahora. Ella llegó en pijama, cabello revuelto, y leyó la carta bajo la luz cruda de la lámpara. Su rostro, surcado por arrugas de batallas ganadas, se endureció. Esto cambia todo, Elena. Si sale a la luz, tu probation se revoca, y Javier te crucifica. Asentí, mente girando como las aspas de un molino en el Ampurdán. Quemamos la carta en el fregadero, llamas azules devorando confesiones. Pero el humo se quedó en mis pulmones, asfixiante. No podemos usarla, dije. Pero tampoco podemos ignorarla. Javier debe pagar por lo suyo, el robo, la traición. Pero Lucía. Debo recuperarla primero. Marta, siempre la estratega, trazó un plan sobre un mantel improvisado, retrasar el juicio de Javier con mociones dilatorias. Ella tenía amigos en la fiscalía. Mientras yo me infiltra en su mundo para reparar daños. Hazte la arrepentida. Visitas supervisadas, úsalas para ganarte a Lucía. Y a los servicios sociales. Muestra estabilidad. Estabilidad. La palabra me dio risa histérica. ¿Cómo fingir normalidad cuando tu alma es un campo minado? Las visitas empezaron en un centro familiar en Marbella. Un edificio anodino con juguetes descoloridos y mediadoras con sonrisas plásticas. Lucía corrió a mis brazos la primera vez, pero sus ojos, esos ojos que eran espejos de Javier, portaban cautela. ¿Por qué mataste a tita Carla? ¿Mamá? La pregunta, inocente como un puñetazo, me dejó sin aliento. Fue un accidente, mi sol. Tita estaba enferma. Y mamá se equivocó. Mentiras para niños. Pero cada una me corroía. Jugamos con muñecas. Dibujamos castillos en el aire. Y poco a poco, su risa regresó. La mediadora notó progreso. Señora Vargas. Siga así. Mientras, orquestaba la caída de Javier desde las sombras. Anónimamente. Envié copias del dossier financiero a El País y La Vanguardia. Titulares como El rey del vino catalán, fraude y traición inundaron las portadas. Su fianza se revocó. Volvió a la cárcel de Alhaurín, donde los presos lo apodaban el ladrón de uvas. Recibí una carta suya, garabateada en papel rayado. Elena, sé lo que hiciste. Pero el sabotaje. Revisa los frenos. No fui yo. Carla era loca. Por Lucía. Deitant. Dudé. Corazón latiendo desbocado. Otro twist. Mandé al jeque verificar. Facturas del mecánico coincidían con la firma de Carla. No de Javier. Ella sola. Mi venganza contra él era justificada por el robo. Pero el intento de homicidio. Inocencia parcial. El conflicto se enredaba como las calles del barrio gótico, familia destrozada, dinero evaporado, honor pisoteado en los salones de la alta sociedad barcelonesa. Amigos me evitaban en las cenas, el bufete me puso en licencia indefinida.
Solo Marta quedaba. Mi faro en la niebla. Estás al límite, Elena. La terapia es obligatoria. Fui. Sesiones con una psicóloga en el Raval. Una mujer de origen marroquí con ojos que veían a través de las máscaras. Háblame de la rabia, decía. Y yo hablaba de la PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Edenwebe por la traición de Carla. El desespero de perder a Lucía. El Toantín que me convertía en monstruo. La venganza es un ciclo, Elena. Rompe el tuyo. Pero romper significaba perdonar. Y perdonar era rendirse. El CAO se cernía como una ola en la playa de la Barceloneta. Javier escapó de la cárcel un soborno a un guardia, típico de su astucia, y secuestró a Lucía de su hogar Faste. Llamada anónima a medianoche si quieres a tu hija. Ven sola al faro de Calaburras. Sin policía. Mi sangre se heló. Marta quiso alertar a la Guardia Civil, pero negué, iré. Es mi sangre. Conduje toda la noche por la P7. Viento aullando como Bansees. Menté un torbellino de escenarios. ¿Qué quería Javier? ¿Venganza? ¿Negociar? Llegué al faro al alba. Un sentanal solitario contra el mar embravecido. Javier esperaba. Lucía dormida en sus brazos. Vendado en la cabeza de la fuga. Elena, dijo. Voz ronca. Esto acaba hoy. Lo enfrenté. Spray en el bolsillo. Grabador encendido. Devuélveme a mi hija, cobarde. Por el robo, por todo. Rió amargamente. Robo que tú facilitaste, abogada. Tus contactos me abrieron puertas. Y Carla. Ella era el cáncer. Me chantajeaba con lo nuestro. Reveló, su aventura con Carla empezó como capricho, pero ella lo atrapó con fotos, exigiendo dinero y el sabotaje para equilibrar mi felicidad. Te amaba, Elena. Aún lo hago. Pero tú mataste a la loca, y ahora soy yo el villano. Discutimos bajo el sol naciente, palabras como balas, él acusándome de obsesión, yo escupiendo sus mentiras. Lucía se despertó, llorando, mamá, papá. El momento se fracturó. Javier, con lágrimas en los ojos por primera vez, vi humanidad. La soltó. Tómala. Y acaba esto. Renuncia a las cargos. O revelo la carta de Carla. Tú serás la asesina calculadora. Dudé. Brazos alrededor de mi niña. El mar rugiendo aprobación. Pero entonces, sirenas, Marta había avisado a la policía. Contra mi orden. Agentes irrumpieron. Javier forcejeó. Un disparo accidental no lo derribó. Sangre en las rocas. Lucía gritando en mis oídos. Lo llevaron, moribundo, al hospital. Yo, con Lucía temblando, esperé en la comisaría. Papá, murmuró ella. Supondrá bien. Mentí. Pero no se puso. Murió en quirófano. Hemorragia interna. La policía lo llamó resistencia armada. Pero yo sabía, mi venganza, invocada por Marta, había sellado su fin. H símbolo 1 de 1 y H símbolo 1 ADN me invadió como marea alta. Javier. Traidor sí, pero padre. Y Carla. Su fantasma me perseguía en sueños. Lucía y yo regresamos a Barcelona. Custodia concedida por defecto. Pero la victoria era ceniza. Los días post Javier fueron un limbo gris, como el cielo perpetuo de un invierno barcelonés sin Navidad. Lucía y yo nos instalamos en la casa de Sarria. Pero las habitaciones olían a ausencia, su cuarto, con postes de sirenas ahora enrollados. El estudio de Javier lleno de botellas vacías que yo no me atrevía a tirar. Marta visitaba a diario, trayendo croissants del Fort de Sant Jaume y consejos envueltos en abrazos. Eres libre, Elena. Pero la libertad pesa. Libre de él, sí, pero encadenada a la culpa. Un grillete forjado en el faro de Calaburras. Lucía cambió, noches de pesadillas donde gritaba no dispares. Papá,
Y días de silencio. Dibujando familias rotas con crayones rojos. La llevé a terapia infantil en el Hospital San Pau, donde una pedagoga con voz de arrullo le enseñaba a nombrar emociones. Dibuja tu rabia, cariño. Ella trazaba olas furiosas. Y yo, esperando fuera, sentía la mía disiparse en agotamiento. La sociedad, esa bestia hipócrita, nos devoraba, vecinos susurrando en el mercado de Sant-Gervasi. La viuda negra de Gracia. Periodistas acechando la puerta con preguntas sobre el tiroteo fatal. Vendí la historia a un tabloide, necesitaba dinero para deudas pendientes. Pero cada entrevista era una puñalada, se arrepiente. Señora Vargas. La ley. Mi antiguo amante. Ahora me escupía. El bufete me despidió oficialmente conflicto de intereses, dejándome con un sebeans raquítico. Marta me recomendó a un cliente privado, un viñedo en el Priorat demandado por falsificación de etiquetas. Ironía cruel. Defender a productores de vino contra ladrones como Javier. Acepté. Trabajando desde casa. Expedientes apilados en la mesa del comedor mientras Lucía jugaba en el jardín. Gané el caso. Un cheque de 20.000 euros que pagó facturas y un viaje a la Costa Brava, donde intentamos sanar. Caminamos por playas de guijarros en Tossa de Mar, recogiendo conchas como tesoros. Pero cada ola me recordaba la sangre en las rocas. El H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN se enraizaba profundo, como hiedra en las paredes del Parkway. Soñaba con Javier, no el monstruo, sino el hombre que me cortejó con rosas de Sant Jordi, que cargaba a Lucía en hombros durante la feria de abril. ¿Había sido todo mentira? Escribí cartas no enviadas. Quemándolas en el jardín, perdóname por odiarte tanto que te maté. Carla aparecía también. Su sonrisa traidora en la Sagrada Familia. Cuchillo en mi mano. Hermana. ¿Por qué? Susurraba el fantasma. Despertaba sudando, tocando la cicatriz en mi palma de la autodefensa fingida en el juicio. Marta notó el quiebre. Necesitas cerrar el ciclo, Elena. Visita su tumba. Javier descansaba en un cementerio modesto de Málaga, parcela pagada con sus últimos euros. Volé sola. Lucía con Marta. Y alquilé un coche para el trayecto. El camposanto era un tapiz de cruces blancas bajo olivos centenarios, vientos susurrando salmos olvidados. Encontré su lápida, Javier Ruiz, esposo y padre. Me arrodillé, tierra húmeda en las rodillas. Y hablé al viento, te robaste mi vida, pero yo te robé la tuya. Valió la pena. Lágrimas cayeron, mezclándose con polvo. Dejé una botella de vino, un Rioja que odiaba, símbolo de nuestra ruina compartida. De regreso, el twist tresillo me golpeó un paquete de Hacienda, citándome por colusión en fraude. Evidencias, transferencias que yo había autorizado inconscientemente en los primeros años de matrimonio, cuando confiaba ciegamente. Javier me había enredado en su red, haciendo de mi cómplice involuntaria. Cara a prisión. Multas astronómicas. Marta peleó, es intrepidamente emocional. Argumentó en audiencias maratonianas. Pero la fiscal, una mujer de hierro con cicatrices de casos similares, no cedió. La ignorancia no excusa. Señora Vargas. El pánico regresó, tentáculos alrededor de mi garganta. ¿Perder a Lucía de nuevo? Cárcel, donde las traidoras como Carla encuentran justicia poética. Toantín febril, falsificar documentos. Huir a Portugal. Pero Marta me ancló, enfréntalo. La verdad te liberará. En el juicio final. En los juzgados de Barcelona, subí al estrado con la carta de Carla ahora auténtica, peritada como escudo. Fui víctima, no villana. Mi hermana me tendió la trampa, mi marido la ejecutó. El juez, un veterano con ojos cansados, meditó. Veredicto, absolución con probation extendida. Restitución parcial.
Salía al sol de la plaza de Cataluña. Aire libre por primera vez en años. Lucía corrió a mí, abrazándome. Mamá ganó. Sí, gané. Pero la victoria era pírrica, familia hecha trizas. Confianza evaporada. Un vacío donde antes latía amor. Las consecuencias se encadenaron como dominós en la Rambla. El viñedo del Priorat me contrató full time, mudándonos a un pueblo en las colinas, lejos del bullicio barcelonés. Lucía empezó escuela, haciendo amigos con acentos rurales. Y yo empecé a vivir. Paseos por viñedos al atardecer. Vendimias donde reíamos con vendimiadores. Terapia donde nombraba mi rabia sin vergüenza. Marta visitaba, ahora socia en mi nuevo bufete rural, Vargas y López. Justicia con raíces. Pero la sombra persistía. En noches de luna llena, oía susurros, Javier riendo, Carla suplicando. El perdón era un camino largo, pavimentado con H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN. Una carta final. Quemada, descansen. Les libero. Años después, en el calor seco del Priorat, con viñedos extendiéndose como venas púrpuras bajo el sol implacable, encontré una paz frágil, como el cristal de una botella rota pero recompuesta. Lucía tenía 10 años, una niña de trenzas salvajes y preguntas incisivas. ¿Por qué papá se fue? Mamá, fue por el mar. Le contaba versiones suavizadas, historias de tormentas que pasan, familias que se reencuentran en formas nuevas. Pero sus ojos, tan como los de Javier, buscaban verdades enterradas. Yo, Elena Vargas, ya no era la furia encarnada, era una viuda de batallas, una madre con armadura de cicatrices, abogada de los olvidados en un pueblo donde el honor se mide en cosechas y no en euros robados. El bufete prosperaba modestamente, casos de disputas territoriales, herencias enredadas como las raíces de la garnacha, divorcios donde mediaba con empatía ganada a pulso. Marta se mudó cerca, en Falset, trayendo su caos organizado y botellas de mistela para noches de confidencias. Mírate, Elena. De asesina consejera. El karma catalán es caprichoso. Reíamos. Pero en el fondo, sabíamos, las cadenas se rompen, pero dejan marcas. La sociedad, esa gran araña tejedora, había tejido su telaraña de olvido. Barcelona era un recuerdo lejano, un sueño febril de torres y traiciones. Aquí, en Siurana, los vecinos chismeaban sobre tormentas de langosta más que sobre mi pasado. Pero ecos llegaban, un artículo en el periódico sobre el escándalo del vino, mencionándome como la esposa que destapó la trama. Lucía lo leyó en secreto, confrontándome un atardecer en el porche. Mataste a tita Carla, ¿verdad? Y papá. Lo mataste tú también. El aire se espesó, grillos cantando funerales. ¿Verdad o mentira? ¿Cuál salvaba? Sí, mi sol. Pero fue por protegerte. Eran malos. Y mamá se equivocó. Lágrimas compartidas. Abrazo que sanaba grietas. Te quiero igual, murmuró. En ese momento, el perdón brotó. No mío, sino de ella, la inocencia redimiendo a la culpable. Las consecuencias finales se desplegaron como una vendimia tardía. Hacienda cerró mi expediente con una multa simbólica por colaboración involuntaria, y el viñedo me ascendió a socia, comprando acciones con suor de años. Lucía floreció, bailes flamencos en fiestas locals, notas altas en historia catalana, sueños de ser oceanógrafa para salvar el mar que se llevó a papá. Yo escribí un libro, anónimo al principio, Sombras en el vino. Memorias veladas de traición y redención. Vendió poco, pero sanó mucho. Reseñas hablaban de una voz cruda, como el viento del Mistral en el alma. El CA otro final, inesperado, llegó en una carta de Málaga, herencia de Javier. Un viñedo modesto en la Axarquía, dejado a Lucía. Para que sepa de sus raíces, decía el notario. Viajamos.
madre e hija, a recogerlo. El paisaje era árido, olivos retorcidos como mis recuerdos, pero el mar brillaba benigno. Vendimos la propiedad, usando el dinero para una beca de Lucía. Cerramos el círculo, le dije. Ella sonrió, no era un círculo, mamá. Era una espiral. Subimos. Hoy, miro atrás sin amargura, solo con lecciones talladas en hueso. La traición de Carla me enseñó que la sangre no siempre es lealtad, la de Javier. Que el amor ciega pero no absuelve. Mi venganza, con sus twists sangrientos y giros legales, trajo justicia imperfecta, el muerto. Ella muerta. Yo viva pero transformada. En el pueblo. Durante la festa Meille. Bailo sardanas con Lucía. Manos unidas en el corro. Pasos medidos como decisiones pasadas. El tambor resuena. Fuego de hogueras ilumina rostros. Y por un instante, soy solo Elena, no vengadora. No víctima, sino superviviente. La vida, como un buen vino del Priorat, envejece con taninos de dolor y notas de esperanza. Bebo a sorbos, saboreando el equilibrio. Y si el fantasma de la sombra regresa, lo enfrentaré con luz, la que Lucía enciende cada mañana. Fin.